Y en mi caso viene de una historia de generaciones, entonces de mis abuelos, luego con mis papás y bueno, yo nací en Estados Unidos. Pero bueno, entonces la palabra braceros, para las personas que no lo conozcan, viene de este programa que se llama Programa Bracero, que se implementó en el 42 y terminó en el 64, pero fue como un esfuerzo de parte de Estados Unidos y de México durante la Segunda Guerra Mundial para tener a personas que puedan trabajar en Estados Unidos, ya que muchos de los americanos que fueron hombres tuvieron que ir a la guerra. Entonces, con la necesidad de tener gente que trabaje en el campo, lograron tener este vínculo con México. La historia es súper compleja, hubo violaciones de derechos de trabajador y mi abuelo fue también uno que sufrió sobre falta de pago y cosas así, pero esa sería como otra presentación, pero solamente como un contexto básico, eso fue lo que significó. Entonces, la palabra bracero viene de la idea de trabajar con los brazos y es como personas que trabajan en el campo y creo que es sumamente importante como si a alguien le interesa como ese aspecto. Y bueno, y ya en la segunda generación, donde nace mi papá, él llegó a los Estados Unidos a los 17, entonces él es el mayor de su familia y creo que eso es sumamente importante notar, ¿no? De por qué las personas llegan a Estados Unidos, cuáles son sus razones. Y en su caso fue para apoyar a su familia, que tenía bastantes hermanos, entonces eso es algo muy importante. Y ya mi mamá llegó a Estados Unidos a los 23 y gracias a la amnistía del 86, ambos pudieron lograr hacerse residentes permanentes. Entonces, eso nos da una idea más o menos, ¿no? De cómo una familia mixta tiene diferentes como conexiones con la migración. Y también nos da a notar que una amnistía también puede ayudar a diferentes personas a poder tener un estatus en Estados Unidos y poder navegar una vida un poco más placentera y no tener que vivir como personas indocumentadas. Y bueno, el proyecto que voy a enfocarme un poco más el día de hoy es el proyecto Playas de Tijuana Mural Project en inglés. Y les quise poner un mapa más o menos para que puedan ver como en qué lugar o qué espacios estamos trabajando y también para que nos demos un poquito más a notar, ¿no? Esta frontera que se encuentra desde San Diego y llega aquí, ¿no? En esta área de Texas, como en San Antonio. Entonces, como pueden darse cuenta, la frontera corre para dividir a Estados Unidos y México. No en todas partes existe este muro físico, pero el desierto también tiene un rol muy importante ahí, ¿no? De separar ambos países. Pero para propósitos de este proyecto, trabajé en Playas de Tijuana, que fue el área en que creo yo básicamente um, dado más, ¿no? Como la inspiración de poder trabajar estos temas de migración y trabajar con personas identificadas como llegados a la infancia o los child arrivals. So, como pueden ver aquí, en enero de 2020, a principios de este año, el muro se miraba de esta forma, en donde tenemos el mural. Y como pueden ver, a tiempo de lluvia, de frío, entonces este espacio sigue cambiando y se transforma. Entonces, lo que tratamos, al menos en mi parte, es de documentar cómo esos espacios cambian físicamente, pero también cómo las imágenes que hemos plasmado en el muro se transforman. Y afortunadamente las imágenes de nuestros narradores se mantienen. Entonces, como pueden ver aquí, tengo básicamente los narradores que ya están plasmados en el muro. Y tenemos a Andy, Montserrat, Tania, Isaac, Carla, Jairo y también a John. Y todos ellos, por definición que estoy proponiendo en mi disertación, se pueden considerar llegados en la infancia. Y si ya pudieron ver algunas de sus historias en la tarea que se les dio, pueden darse cuenta, ¿no? De que las historias son sumamente diferentes, pero hay lazos que los conectan, ¿no? Entonces, como hay experiencias de haber llegado de pequeños, en el momento que se dieron cuenta que eran indocumentados y cómo ellos han podido manejar su estadía en Estados Unidos si no han sido deportados. Entonces, como esos aspectos son los que quería mostrar en este proyecto, demostrar de que alguien como Andy de León, que fue un veterano deportado, como él pudo también ser afectado por las políticas migratorias y de perder su estatus como residente permanente. Tenemos a alguien como Monse, que creció en Estados Unidos y que tiene a sus hijas en el norte de Carolina, pero no puede tener acceso a ellas. Entonces, como
ve la deportación también como algo que ha impedido que ella pueda seguir siendo madre legalmente de sus hijas. Y igualmente con Tania, ella creció en Estados Unidos. Si leen su historia o la escuchan, pueden darse cuenta que ella es como una dreamer, igualmente con Isaac. Y en el caso de Tania, también está ahorita peleando custodia compartida con su expareja, porque al ser deportada es muy difícil que su esposo o su pareja previa traiga a su hija a Tijuana. Y bueno, en el caso de Isaac, creo que de todo el archivo de Humanizando la Deportación, de las personas que han sido deportadas, él es como el dreamer ejemplar, ¿no? Que desafortunadamente llegó a un checkpoint y fue deportado. Y ya en el caso de Carla, igualmente ella es una dreamer que se encuentra todavía en Estados Unidos. Tenía DACA y ahora tiene su residencia permanente. Y en el caso de Jairo, igualmente sigue siendo dreamer y trabaja en Fresno y es ayuda a muchísimas personas con su carrera. Entonces creo que es muy importante anotar esa transición. Ahora, en el caso de John, su historia es la única que falta en el mural. Y creo que era muy importante también incluir historias que no se cuentan. Entonces, las historias silenciadas que todavía no están listas de ser contadas. Y en su caso, como un tipo short, ¿no? Es para decir como resumen, él fue deportado al intentar renovar o tener un estatus legal en Estados Unidos. Gracias a que algo cambió en la ley, él pudo regresar a Estados Unidos. Entonces, él es como uno de los casos que casi no existen de personas que pudieron regresar legalmente a Estados Unidos. Y bueno, entonces aquí voy a mostrarles más o menos algunos clips de un documental que estoy trabajando sobre el mural. Y como pueden ver aquí, los mismos narradores son los que están pintando, dibujando y creando sus retratos, que creo que era como sumamente importante para nosotros y ellos mismos de nuevo, ¿no? Aparte de contar sus historias con digital storytelling, que ellos también pudieran pintarlo, ¿no? Con la guía del muralista Mauro Carrera. Entonces creo que tener esos aspectos era sumamente importante porque no quería solamente llevar a un artista que pintara los retratos, sino que ellos mismos fueran participantes activos, ¿no? En todo este proceso. Y eso también, ¿no? Estar en este estudio en Tijuana, que se llama En Casa del Túnel, nos ayudó bastante a crear comunidad, a conocernos un poco más y creo que en ningún otro proyecto he tenido algo tan cercano como este. Y bueno. Y bueno, entonces, ¿de dónde vienen todas esas historias de los narradores que les acabo de mencionar? Y la primera fase sería con el proyecto de Humanizando la Deportación, que ya más o menos me comentan que ya conocen un poco ese proyecto. Y con Humanizando la Deportación, este archivo ya tiene más como de 300 historias, pero de este archivo me enfoco más en los que llegaron en la infancia en Estados Unidos, entonces los childhood arrivals. Entonces, basándome en esto, me enfoco muchísimo en las historias de Jorge, Isaac y Jazmín. Y creo que es muy importante notar de que esta definición que estoy proponiendo, y la tengo aquí también en la diapositiva, muestra, ¿no? De que tienen un estatus de no ciudadano, como en el caso de Jazmín, que llegó con una visa, pero sus papás decidieron quedarse, ¿no? Después de que la visa se haya terminado. Y personas que tenían residencia permanente, pero por algo que ocurrió, ellos perdieron ese estatus. Entonces, es como mostrar cómo los llegados a la infancia sin un estatus de ciudadano pudieron manejar su vida en Estados Unidos. Y como pueden ver en sus títulos, también se muestra esto, ¿no? Y un caso súper particular es el de Jorge, que dice made a criminal in America. Entonces, el hacerse criminal en Estados Unidos sin serlo. Entonces, esta idea de que estar indocumentado o ilegal, ¿no? En quotes, en Estados Unidos también muestra esto, ¿no? De que Estados Unidos también te hace criminal a ti. Entonces, creo que es un dilema muy fuerte que muchos de ellos confrontan, ¿no? Y creo que es muy importante escuchar sus historias para entender que no todas las personas que son deportadas tienen un récord criminal, sino que en estar en Estados Unidos sin un estatus los vuelve criminal sin ellos serlo necesariamente. Y bueno, el otro proyecto, que es un proyecto que yo hice ya de mi parte después de haber recibido capacitación para humanizando la deportación, es el de Documented Dreams Without Borders.
Y este fue mi primer proyecto como estudiante de doctorado. Y creo que fue como el proyecto que me ha impulsado bastante a seguir trabajando el tema de DACA, los streamers y los llegados a la infancia. Y como pueden ver aquí, tengo ya como en resumen, ¿no? ¿Qué es este programa? Y para las personas que no conocen, alrededor de 750,000 jóvenes han sido beneficiados por DACA. Y esas son las personas que han calificado, que han podido ejercer, ¿no? Ser parte de este programa porque tenían que haber llegado al país antes de los 16 años. Entonces, hay como ciertos requisitos que tienen que cumplir para ser brindados la oportunidad de tener un permiso para conducir, un seguro social para poder trabajar. Entonces, no todos califican y los que sí califican usualmente se reconocen como las personas que fueron al colegio, que se terminaron su high school, personas que han podido tener esta idea del American Dream, ¿no? Y el sueño americano. Entonces son personas con perfiles ejemplares y no personas que tienen un récord criminal, personas que tal vez fueron miembros de alguna pandilla. Entonces, eso es algo también que se tiene que criticar en el programa DACA porque nos está dando un mensaje muy fuerte cómo es que Estados Unidos solamente quiere un tipo de perfil de inmigrantes y los demás quedan como más vulnerables a la deportación. Entonces, estos dos proyectos han sido sumamente claves en el desarrollamiento de este proyecto. Y como pueden ver aquí, mi idea para este año era continuar pintando en la frontera. Y desafortunadamente, ahorita con la pandemia y con COVID y las restricciones que se encuentran en la playa, no podemos estar en persona. Entonces, las historias de las personas en azul quedan pendientes y ojalá el año que entra podamos no estar juntos y poder pintar. Entonces, la idea es de pintar las historias de Jazmín, América, Daniel, la de Robert Vivar, Ana Laura, Héctor y de Juana. Y creo que sería muy importante incorporar sus historias al mural, porque también ellos, sus historias son muy singular y creo que tienen que tener como más público para que la gente entienda, ¿no? Qué tan complejo es este tema y que no solamente son las personas que se reciben de high school o de colegio o que van y están en el military, ¿no? Sino que también son personas que tienen diferentes tipos de vida y creo que es muy importante resaltar eso, ¿no? Como las complejidades. Y bueno, ya en mis estudios en UC Davis tomé un curso con el profesor Mazo Montoya en Chicano Studies, en donde leímos este libro de Alberto Ledesma, en donde platica sobre cómo el arte o los dibujos también nos pueden dar mensajes un poco más directos, ¿no? Y en este caso, esta imagen creo que ha sido de mis favoritas en este curso, porque como pueden darse cuenta, está aquí esta cachucha que lleva la persona, que es un migrante que está trabajando en el campo. Y como pueden darse cuenta, es una persona ya un poco más mayor y no como vemos siempre, ¿no? En las noticias o en las redes sociales como la persona joven, el dreamer muy joven, pero es como una persona ya mayor que yo también considero que es un dreamer, ¿no? Porque esas son personas que llegaron a Estados Unidos con esta ilusión de cumplir el sueño americano. Pero como muestra aquí con esta caricatura o este duro, como le llama Alberto Ledesma, se puede reconocer a los inmigrantes como sitios de conocimiento, que quiere decir que ellos son las personas que en verdad tienen el conocimiento de qué es ser un inmigrante y tal vez un inmigrante indocumentado. Entonces, como esta idea de ir, a la fuente y no solamente especular o quedarnos atados con la teoría, sino que en verdad centrarnos en las historias personales. Creo que esta imagen es la que se ha quedado conmigo desde siempre, desde esa clase y en verdad ha influenciado un poco más en las formas en que platico y cómo estoy creando en este momento mi disertación. Y bueno, vamos a comenzar con una de las primeras historias, que es la de Jorge, y su título es Hecho un criminal en América. Y voy a leer una parte pequeña de su narrativa que creo que es como ese punto culminante en donde en verdad nos damos a notar en cuando él se da cuenta de su estatus. Y podemos así también dialogar y tal vez tratar de contestar las siguientes preguntas que se dio de tarea y veremos qué ideas tienen ustedes. Y bueno, entonces esta cita. Y aquí Jorge está hablando con un juez de inmigración. He estado aquí desde los 8 años
meses de edad. No tenía idea de que era indocumentado, pero si me das la oportunidad, arreglaré mi estado. Pero no había forma de arreglar mi estado. No soy de Estados Unidos, pero México tampoco me considera parte de México. No tenía patria, nadie me quería. Y esto todo lo narró en inglés, entonces lo traducí aquí para propósitos de la presentación. Pero como podemos darnos cuenta, en su narrativa siempre habla en inglés y nos platica un poco más, ¿no? De cómo se dio a conocer, ¿no? Su estatus indocumentado y lo que significa. Entonces, no sé, amiga, si quieres que platiquemos sobre a contestar las preguntas en este momento. Sí, yo invito a, ya vi a muchos de mis estudiantes entregaron su tarea, entonces me gustaría preguntarle a algún estudiante de mi clase, si, bueno, a cualquier persona que está en la presentación, si le gustaría hablar sobre esta historia de Jorge, qué recuerdan acerca de los efectos de la deportación en él, o cuáles son los temas de su historia, o qué momentos les parecieron importantes de la historia de Jorge. Vamos a hablar de todas las narrativas, pero podemos empezar con Jorge. ¿Hay algún voluntario o voluntaria que quiera hablar de lo que pasó con Jorge? ¿Pueden leer su tarea? ¿Voluntarios? ¿Voluntarias? A ver. Creo que voy a preguntarle a una persona que sé que leyó, que vio este video. Kevin, ¿tú me puedes decir qué te pareció interesante de esta historia? Incluso si es preguntas, está bien. Ujú. Sí, esta historia me pareció muy interesante porque una parte que no entendí fue cuando no le dieron ¿cómo se dice? No podía ser ciudadano porque a los 8 meses am, fue a los Estados Unidos y pues para mí no fue justo para no dárselo porque él nada más fue bebé y pues porque lo llevaron para allá. Ujú. Sí, exacto como mencionas, ¿no? Entonces él entró a Estados Unidos a los 8 meses. Entonces, sí, vamos a ver, ¿no? Como esta idea de que si él tuvo opción de entrar a Estados Unidos sin documentos. Y la respuesta es no, ¿verdad? Él no tuvo ninguna agencia, ni le preguntaron, él solamente lo llevaron. Y desafortunadamente, como el juez le hizo saber, no había forma legal para que él pudiera arreglar su estatus. Y más si también sus papás, ¿verdad? Porque también no nos clarifica este aspecto. Si sus papás llegaron también indocumentados, entonces no había como alguien que lo pidiera o que comenzara ese proceso de legalizar su estatus. Entonces, él creo que en ese momento nos da a saber, ¿no? Que muchísimas personas pasan por esto y aunque quisieran hacerlo, tal vez las vías que existen les van a pedir que salgan de Estados Unidos y que esperen como 10, 20 años. Y eso ya es una vida entera. Entonces, al darse cuenta de esto a los 18 años, ya era muy tarde, ¿no? Para él. Uh-huh. Uh-huh. Muchas Gracias, gracias. Kevin. Si quieres, podemos continuar con lo que tengas planeado. Ok, perfecto. Y bueno, sigue la historia de Isaac y él tiene 3 partes para su narrativa y esta se llama Una historia americana, parte 2, Sueños despedazados. Y voy a leer su cita. Era mi primera vez en cualquier tipo de celda, ni siquiera en un viaje de escuela había estado en una cárcel antes. Lo último que quería era que mi futura esposa se mudara a México si perdía mi caso. Un oficial vino a buscarme para firmar más papeleo. Leí los documentos, decía que iba a estar bajo custodia aproximadamente de 4 a 6 meses hasta que viera a un juez. Y dependía de él determinar si me quedaría o me obligaría a salir de Estados Unidos. Así que entré en un modo muy desesperado, sollozando como un niño pequeño porque quería irme de los Estados Unidos. Seguí llorando y sollozando todo el camino hasta Chula Vista. Mi mente estaba tan concentrada en firmar mi salida voluntaria. Entonces las mismas preguntas
Pero si gustan platicar sobre algún otro aspecto de su narrativa, yo conozco muy bien a Isaac. Creo que con el proyecto Humanizando la Deportación, el mural, él ha sido como uno de mis mejores amigos. Y siempre que voy a Tijuana lo miro y platicamos y vemos, ¿no? Cómo va cambiando su vida después de la deportación y este cambio tan forzado, ¿no? En su vida, que en verdad transformó todo para él. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario sobre la historia de Isaac? Hola. Um, en American Life Parte Dos, el momento que era muy horrible cuando Border Patrol dijeron ellos tuvieron permiso a salir, pero minutos después ellos pusieron en el detención y los momentos que describen el detención eran muy destacables y horribles. Sí, exacto. Y como mencionas, ¿no? Y creo que sí me hizo muy importante que mencionas esa parte también, ¿no? De que sí, los iban a dejar ir después de detenerlos en un checkpoint y todo estaba bien, aunque hubo como tipo de conflicto entre el pastor y uno de los oficiales, ¿verdad? Con el que iba en el carro. Pero al final de cuentas, Border Patrol tiene un quota, ¿no? Que tiene que cumplir, porque ese es su trabajo, lamentablemente, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Hasta creo que Isaac lo menciona, que fue la primera persona detenida ese mes. Entonces, nos da a saber que aún las personas inocentes o las personas que están tratando de hacer las cosas legalmente, porque en ese momento Isaac estaba tratando de legalizar su estatus. Aún así, si Border Patrol desea, lo va a detener y lo va a meter a un centro de detención o a la prisión mientras ven qué hacer con él. Y creo que eso es muy injusto y ahí él lo está resaltando, ¿no? Yo nunca he estado en ninguna celda, ni en, creo que también menciona, ¿no? Ni en un field trip de la escuela tuve que entrar a un espacio así. Entonces, creo que eso fue muy traumático también para él y creo que hasta ahora, ¿no? Es como algo muy difícil de procesar. Gracias, Katie. ¿Alguien más tiene algún comentario sobre la historia de Isaac? Ok, pues seguir con la siguiente. Entonces sigue la narrativa de Jazmín, que es una narrativa que apenas elaboramos hace un mes y se llama Existir en medio de la incertidumbre. Y bueno, voy a leer un poquito de su narrativa que pueda ver aquí. Okay. Gracias al restaurante, mis padres pudieron ahorrar dinero y solicitar una visa estadounidense para nuestra familia. Recuerdo el día que obtuvimos nuestra visa, mi madre lloró de felicidad. No recuerdo haberme sentido de ninguna manera. Supongo que era demasiado pequeña para entender lo que estaba pasando. Solo sabía que mis padres querían llevarnos a un viaje de un mes a un país diferente para conocer al lado de familia de mi madre. Excedimos el tiempo con las visas porque mis padres querían darnos una vida mejor y una mejor educación. DACA ha ayudado a tantas personas como yo. De otra manera, no podría pagar la universidad, no podrían trabajar en los trabajos de sus sueños sin un permiso de trabajo. DACA ha abierto tantas oportunidades para mí y para otras personas y saber que todo ese trabajo duro ha estado haciendo, está en las manos de unos pocos políticos que no nos apoyan, simplemente no está bien. Mi único crimen fue venir aquí cuando era niña para tener la oportunidad de un futuro mejor. Okay. ¿Alguien tiene algún comentario, pregunta sobre la historia de Jazmín para las personas que vieron esta historia? Pueden simplemente encender su micrófono y su video y hablar. ¿Alguien? Vamos a ver. Un momento, vamos a ver quién si lo hizo. Un momento. Samantha, ¿tú viste esta historia? ¿Tienes algún comentario?
No vi este video, pero es difícil pagar para universidad con financial aid. Y es más difícil sin financial aid. Ujú. Sí, muy bien. Y creo que eso también es algo que como en su narrativa Jasmine se, más o menos nos comunica porque ella fue a community college, pero ella desde el principio, ¿no? Salir de high school pudo lograr entrar a buenas universidades como UCLA. Y desafortunadamente porque sus papás no podían pagar su educación y tampoco ella podía recibir financial aid, entonces era muy difícil, ¿no? Como financiar eso. Entonces, gracias a que entró DACA, pudo lograr regresar y empezar su educación en UCLA. Y ya ahora es estudiante de posgrado en UC Davis. Entonces, creo que es muy bonito, ¿no? Ver cómo esa transición de no poder y ahora hay como diferentes tipos de ayuda en su caso de ella. Y creo que eso es muy importante, ¿no? De que ella tenía este sueño de poder ir al colegio, ¿no? Uh-huh. Gracias, Samantha. Podemos continuar si quieres. Sé que la siguiente diapositiva todos la vieron porque es la historia de Jairo. Así que sé que todos podemos hablar de eso, pero bueno, te dejo. Ok, muy bien. Sí, entonces Jairo, ¿verdad? Entonces voy a leer un pedazo de su narrativa y esta narrativa se hizo para el archivo de Documented Dreams Without Borders. Y esta historia creo que es muy especial porque aquí nos muestra, ¿no? Toda su trayectoria, de cómo también sus papás fueron indocumentados y básicamente todo este trauma, ¿no? Con el que él tuvo que vivir desde muy pequeño. Entonces, ¿cuál es la primera parte? Algunos de mis primeros recuerdos de ser indocumentado vienen de estar en el coche con mis padres y el ser consciente de que no tienen licencia y no eran elegibles para manejar. Pero teníamos que conducir para las cosas esenciales como ir a trabajar, comprar los uniformes para la escuela, ser detenidos y que se nos quite nuestro coche, quedarnos a un lado de la carretera. El sentirse devastado, sentir vergüenza. Es muy doloroso, sabiendo que estamos limitados, que mis padres solo podían trabajar en los campos. DACA realmente me ayudó a hacer algo por mí mismo, a hacer algo para mi familia, a hacer algo por mi comunidad y diferentes comunidades a mi alrededor. Realmente espero continuar a hacer el trabajo que estoy haciendo y mantener DACA continuará a ayudarme a hacer eso. Les preguntamos, bueno, entonces todas las personas de mi clase al menos pueden participar en esta sección porque todos vieron la historia de Jairo. ¿Hay alguien que quiera comentar algo sobre esta historia? ¿Alguna pregunta o algo sobre las 3 preguntas? ¿Voluntarias, voluntarios? Mientras alguien quiere como participar como en esta narrativa, especialmente para las personas que narraron sus historias con Documented, ellos crearon sus propias historias, como en el caso de Jairo, él formuló todo, tenía ya productores que querían hacer un documental con él cuando pasó lo de DACA, entonces él tenía todos esos archivos guardados y los logró usar para su narrativa. Y creo que eso era muy bonito, ¿no? De ver que él mismo quería decir, no, yo lo hago todo, yo sé editar, tengo mi música y lo voy a compartir de esta forma. Igualmente con la narrativa de Jasmine, ella editó todo lo de la imagen y yo le ayudé nomás como a arreglar ciertos aspectos de audio, pero ella lo hizo todo por sí misma. Entonces creo que eso es también importante, ¿no? De cómo la misma persona es capaz de editar su propia narrativa de esa forma. Vamos a preguntarle a Isabel. Isabel, ¿nos puedes decir qué pensaste de esta o de cualquier historia? ¿Nos puedes compartir algo de lo que escribiste para tu tarea? Creo que a todas las historias sobre DACA puede mostrar cuán importante DACA es y que DACA tiene una gran importancia en nuestra sociedad porque pueden
pueden crear oportunidades por personas que no tienen muchos y también es importante porque las personas que usan DACA sienten como los Estados Unidos es su hogar y no tienen tienen identidades con otras culturas, pero aquí es donde ellos pasan más de su vida. Entonces creo que las cuentas pueden mostrar la importancia de DACA. Sí, perfecto. Muchas gracias, Isabel. ¿Alguien más? ¿Algún voluntario o voluntaria antes de yo llamar a alguien? Vamos entonces a escuchar a Brianna. Brianna, ¿nos puedes compartir algo de lo que escribiste en tu tarea? Puede ser cualquier pregunta, 1, 2 o 3. El tema principal en las narrativas digitales de Jorge y Isaac es la deportación. Ambos también son arrestados o detenidos y luego enviados a México. Gracias. ¿Alguien más que quiera compartir algo de su tarea o cualquier comentario sobre estas historias? Elizabeth, ¿tú qué piensas? Lo siento. Yo creo que es muy interesante inmigración en los Estados Unidos. Creo que muy triste que personas que nacer, like born in Mexico, like like they face deportation even like when they come to the United States, like sí. Muchas gracias, Elizabeth. Definitivamente. Muy bien. ¿Hay alguien más que quiera comentar sobre las historias antes de entrar a la siguiente parte de la presentación? Okay, creo que puedes avanzar, Liz. Muy bien. Y sí, solamente como para compartir un poco más sobre Jairo, ¿no? Entonces, él, como pueden ver en su narrativa, él también trata de ayudar a otros jóvenes que tal vez pasan por lo mismo que él y lo hace con la música. Entonces, se recibió como con terapia y creo que eso ayuda mucho, ¿no? De ver, ¿no? Que también él quiere ayudar a otras personas que tal vez están tratando de entender nuestros procesos de ser indocumentado y también crecer como en el Valle Central de California, afrontando tantas cosas de situaciones donde pueden tener acercamientos con la policía. Entonces creo que eso es también muy importante notar aquí. Y bueno, entonces para la siguiente parte lo voy a dejar un poco más libre. Las personas que quieran platicar como de ciertos aspectos del proyecto que tal vez no toqué o como vagamente hablé, podemos aquí como compartir más espacio en esto. También si tienen preguntas del mural, tipos, diferentes aspectos, creo que este sería el momento de platicar un poco más abiertamente. Sí. Entonces yo te puedo comentar que vi las preguntas que ellos han formulado, son preguntas muy buenas, así que me gustaría ver si hay alguna persona que quiere hacer alguna de sus preguntas. Creo que todas son muy buenas. ¿Alguien quiere empezar? Yo puedo empezar. Hola, me llamo Nicolás Sodano y solo quería decir que disfruté de la presentación. Una pregunta que tenía era, ¿piense trasladar este proyecto a la costa este? Quizás en lugares como el Bronx, donde hay una mayor población de hispanos. Sí, gracias por esa pregunta, porque hay interés, ¿no? De diferentes espacios o ciudades, ¿no? También con personas migrantes en esa comunidad. Una de las ciudades más o menos que en donde ya me han invitado a platicar, ¿no? Y ver posibilidades es en la Florida también, ¿no? Como ver esta idea de la migración y con las personas que tienen DACA. Pero
ahorita con COVID es muy, muy difícil porque también tenía ya agendado recrear este mural en un museo y desafortunadamente con COVID no se pudo, ¿no? Entonces, sí, me encantaría, ¿no? Pero con nuevas historias de diferentes personas y creo que eso sería muy bonito, ¿no? Porque, como mencionas, ¿no? No solamente está ocurriendo en la frontera, pero en diferentes lugares del país y creo que sería muy bonito que se les diera como un tipo de honor a las personas y para que la gente también sepa, ¿no? ¿Qué es ser migrante en Estados Unidos? Ujú. Creo Gracias. que, oh, Gracias. creo que Katie tenía una pregunta. Ujú. Sí, en su opinión, ¿qué es la cosa más importante saber sobre DACA? Sí, sobre DACA. Creo que ahorita con lo que está ocurriendo es de que hay pláticas, ¿no? De si va a seguir el programa o no, ¿verdad? Entonces, una persona que tiene DACA, creo que es muy importante que sepa, ¿no? Que el límite o los años que pueden tener DACA y que tienen que renovar, ¿no? Cada año ahora. Antes tenían que hacerlo cada 2 años y ahora es cada año. Entonces, es lamentable, ¿verdad? De que tengan que hacerlo y porque tienen que pagar casi $500 para poder renovar su DACA. Entonces, creo que eso es importante. La siguiente es de que es muy triste porque tienen que portarse bien, ¿no? Y portarse bien ante la ley. Eso quiere decir que si eres joven, no puedes tener las mismas experiencias que personas que nacieron en Estados Unidos porque un DUI, no sé, peleas públicas, todas esas cosas te pueden afectar. Y ya lo he visto yo, ¿no? Hasta con amigos. Y es muy triste porque una cosita así también te puede descalificar de DACA. Entonces, el buen comportamiento, entonces, esas ideas del buen inmigrante, que en verdad es como también una jaula, ¿no? Para muchas personas. Ujú. Gracias, Katie. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Hay muchas preguntas interesantes en las tareas. También hay personas que no están en mi clase que a lo mejor quieren participar. Entonces los invito a las personas que vienen de otra clase, si quieren hacer alguna pregunta, son bienvenidas y bienvenidos. Bueno, a lo mejor en lo que alguien piensa, yo tengo una pregunta muy específica sobre el mural. ¿Han tenido algún problema? Bueno, son dos preguntas. Ok. Ujú. ¿Cómo ha sido la recepción del mural en Tijuana? Si tú ves como que la gente le gusta, si se toma fotos. Y la otra pregunta, si ha habido algún problema con el mural, por ejemplo, si han tenido casos de vandalismo. Cuéntanos un poco qué ha pasado, si ha pasado algo malo con este espacio. Sí, gracias. Creo que esa pregunta es muy importante porque en sí los murales o el arte público siempre es como un espacio libre, ¿no? En donde las personas que están contra del mensaje o que tal vez no les gusta el arte van y lo hacen tag, ¿no? Que dicen, o le quitan partes y así. Entonces, para la primera parte, ¿no? La gente en Tijuana estuvo encantada y está encantada todavía con el mural, que creo que para mí y para los narradores, las personas que nos ayudaron a crearlo, es algo muy importante y muy bonito, ¿no? Entonces, para mí eso es como una parte del mensaje, ¿no? Y creo que por eso también, por la aceptación, tuvimos bastante como cobertura, ¿no? Por los medios. Y también muchas personas están interesadas en, ir a Tijuana y visitar el mural. Entonces, por las redes sociales del proyecto y las mías también me mandan fotos cuando van y visitan el mural. Como si ya vine, Les, y todo eso, ¿no? Y aquí estoy en tu mural y cosas así. Y para mí eso es muy especial, ¿no? Porque hay gente que viaja desde muy lejos para estar ahí. Y bueno, en Tijuana a la gente le encanta y mucha gente ayuda bastante, ¿no? Como en si hay alguien que trata de hacer algo en contra del mural, tratan de protegerlo. Entonces creo que eso es muy bonito también, ¿no? Y de vandalismo sí hemos visto bastante. Una de las imágenes y creo que voy a ver si tengo algo aquí. Como pueden ver antes, no sé si tengo un antes y después, pero bueno, antes, voy a ver si lo encuentro. La imagen de Isaac estaba en otra posición en el mural, no estaba en el mismo lugar. Entonces, no sé qué pasó ahí, pero alguien trató de bajar la imagen de Isaac y ya no se encuentra en el mismo lugar. Entonces, tuvimos que rehacerla porque estaba en este cuadro que está aquí, al lado de Jairo. Y no sé,
trató de arrancar esta imagen, los QR codes igualmente, muchas personas, no sé quiénes fueron para ser honesta, pero los QR codes siempre son las primeras cosas que se van. La gente los rompe, el about del proyecto donde tenemos la descripción de las historias también se quitan, pero las caras en sí no las han tocado, que eso es bueno. En un momento en febrero me tocó ir para limpiar el mural un poco, porque me pueden ver aquí con la sal y la lluvia y el clima, siempre hay como no como el rusting en la frontera, porque es como un tipo de metal. Entonces vamos siempre y pintamos y ponemos los QR codes de nuevo. Pero en ese momento me acuerdo que yo llegué a la playa y estaba una señora pintando corazones porque era San Valentín. Y iba a pintarle un corazón a Tania en su boca y llego y digo, no, ¿qué está haciendo? Porque no se dan cuenta de lo que están haciendo, porque tal vez son personas que no viven en Tijuana y llegan, pero también es como cuidar el arte, ¿no? Porque este lugar en donde se encuentra el mural se llama Friendship Park y tenemos este mural de la hermandad. Y hay bastante arte, pero lo mismo pasa, ¿no? Hay personas que llegan desde muy lejos y quieren dejar su nombre marcado en el muro. Y como hay pintura limpia, creo que es donde les gustaría como dejar su nombre, ¿no? Pero sí, de vandalismo hemos visto, pero en sí el mural queda igual. Como pueden ver aquí, apenas regresé de Tijuana hace unos días y el mural se ve de esta forma. Y creo que porque la gente reconoce las personas que hicieron este mural, en este caso me dejaron bajar a la playa, porque está la playa cerrada, en playas de Tijuana, como pueden ver. Y solamente fuimos con un policía, le comentamos que estábamos ahí para documentar el proyecto. Y sí, me dijo, 5 minutos, baja nomás solamente una persona y puedes ir a tomar las fotos y video que necesitas, pero regresan 5 minutos, ¿no? Entonces, por la pandemia, porque no quieren a nadie en la playa. Entonces, de una forma, la cobertura de los medios ayudó, no porque tengo como acceso a un proyecto y no lo tengo que ver desde lejos, pero al mismo tiempo no tengo el permiso para estar ahí abajo pintando, que es la razón por la que regresé a Tijuana. Pero veremos. Pero sí, todo eso existe siempre con el arte, desafortunadamente. Ya. Muchas gracias por tu respuesta. Tus respuestas me gustaron, son interesantes. ¿Alguien más quiere hacerle alguna pregunta? Vamos a escuchar una pregunta de Yash. Yash, ¿nos puedes leer una de tus preguntas? ¿Cuáles son las condiciones de un centro de detención de inmigración? Sí, gracias por esa pregunta. En estas narrativas específicamente en las que vimos no hablan de ese tema específicamente, pero sí hay otras en el archivo demonizando la deportación. Pero ahorita especialmente, ¿no? Con la pandemia son sumamente difíciles a las personas y creo que Isaac también lo mencionó un poco, las condiciones muy frías en los lugares donde duermen, ¿no? Son como en estos lugares de estas bancas de metal y la comida que les dan es muy mala y no todo el tiempo les dan comida, a veces lo hacen para castigarlos. Y ahorita tenemos a una amiga, su papá está en el centro de detención aquí en California, en Adelanto, California, que creo que es el centro de detención que más gente conoce por las barbaridades que le hacen a las personas ahí. Entonces, los mismos oficiales psicológicamente atacan a las personas que están ahí. No les dan a veces todos los permisos que requieren, ¿no? De platicar con su familia vía teléfono. Ahorita no hay forma de que la misma familia vaya a visitarlos en persona por lo de COVID y las diferentes medidas que se están tomando. Y creo que es muy triste, ¿no? Porque digo, si ya antes de la pandemia no los trataban como seres humanos, ahora mucho menos, ¿no? Y ha habido como en las redes sociales se puede ver, ¿no? Que los estaban, ¿cómo lo puedo decir en español? Sprayando, ¿no? Con químicos muy fuertes que según para desinfectar las celdas y para que se limpiara el aire. Pero en verdad no estaba haciendo eso, sino que se estaban ellos también intoxicando con estos químicos. Y creo que en sí nos está mostrando, ¿no? Que la forma de lidiar con la inmigración no autorizada no es la mejor y que en verdad estamos reproduciendo, ¿no? Ya históricamente estos centros de concentración,
¿no? En donde a los inmigrantes ahora les toca vivir estas condiciones muy fuertes. Pero sí, son lugares muy feos. Y sí, a mí nunca me ha tocado ver uno, pero por las fotos que nos comparten y los whistleblowers que hay, ¿no? Podemos ver un poco más y entender qué es lo que pasa, y especialmente ahora con los casos de mujeres migrantes que salieron, ¿no? La whistleblower que habló la enfermera, ¿no? De ese tema tan fuerte que no es nuevo, pero para un centro de detención sí lo es. Y creo que es otro tema, y creo que si a alguien le interesa cómo investigar eso, creo que sería algo muy bueno de darle más visibilidad. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo sé que hay muchas preguntas porque recibí muchas preguntas en la tarea. ¿Alguien quiere hacer su pregunta? ¿Leer una pregunta? Vamos a escuchar entonces a Amy. Amy, ¿nos puedes leer una de tus preguntas? Vamos a ver si aparece. Oh, ya tenemos una. Shannon. Hola, ¿cómo serán las leyes de inmigración con 4 años más de administración de Donald Trump? Sí, esa es una muy buena pregunta, y todo el tiempo me la hago desde que él entró, ¿no? Y especialmente con lo de DACA. Y ahora, después de las noticias, ¿no? Que ocurrieron ahorita, apenas recientemente, en menos de 12 horas, ¿no? De que el presidente también ya contrajo COVID, ¿no? Entonces creo que, perdón, creo que eso es muy importante anotar, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar si él sigue, ¿no? En esta administración, y no hay nada positivo, en verdad, creo. Y no me gusta ser negativa, pero soy realista en lo que está ocurriendo, ¿no? Y creo que vamos a seguir viendo retos contra la población migrante. Y creo que por eso es muy bueno tener diferentes componentes, ¿no? La comunidad, los abogados, jueces, personas que entiendan, ¿no? Las historias de los migrantes, pero creo que van a seguir habiendo, si él sigue, ¿no? En la presidencia van a haber más ataques, ¿no? Y es solamente estar listos, porque no veo nada positivo, honestamente. Yeah. ¿Alguien más tiene una pregunta? Claire, ¿puedes leer una de tus preguntas, por favor? Sí, un momento. Am, ¿Qué impide que el sistema de inmigración estadounidense se vuelva más fácil y menos complicado? Sí, digo, me gustaría que fuera mucho más fácil de navegar, ¿verdad? O que ciertas partes del proceso fueran más públicas, porque si volvemos como a la narrativa de Jorge, él menciona, si yo hubiera sabido antes de que entrara a Estados Unidos, me iba a dar este 10-year bar, ¿no? De no poder regresar a Estados Unidos legalmente por 10 años, no lo hubiera hecho. Pero como él no sabía y apenas se estaba dando cuenta que era ser indocumentado, creo que eso le afectó bastante, ¿no? Entonces, el estar informados de los procesos sería muy bueno, pero como lamentablemente no son cosas nuevas, y desafortunadamente a las personas que les están ocurriendo por primera vez, por ellos aprendemos, ¿no? Por sus errores de ellos aprendemos de cosas que se tienen que llevar a cabo, o capacitación, ¿no? De Know Your Rights camps y todo esto. Pero sí, es como, no todos tenemos como accesibilidad a conocer, ¿no? Los procesos. También conseguir a un abogado es muy caro a veces, y creo que sí, el proceso puede ser más fácil, pero creo que como hemos visto anteriormente con las diferentes administraciones, como de Bill Clinton, y ya después de Bush hijo, Obama también, que se le reconoce como Deporter in Chief, y ahorita con esta administración es como, no, se va a hacer más complicado, desafortunadamente, y incluso tratan de hasta aumentar, ¿no? Las cuotas para poder las personas volverse ciudadanos, pero gracias a que existen las cortes y la democracia, tratan de prevenir esas cosas, pero los intentos existen. Yeah. Vamos a escuchar ahora a Jake. Jake, ¿nos puedes leer una de tus preguntas?
Sí, yo tengo una pregunta del mío. ¿Qué dicen los oficios de seguridad fronteriza de EU o México de los murales? Sí, de los murales. Sí, entonces cuando estábamos pintando en Tijuana, era como siempre, no sabía qué iba a pasar, ¿no? Porque el muro es de Estados Unidos, aunque esté en el lado mexicano, pintando, ¿no? Entonces, me acuerdo que llegábamos a la playa y yo ahí con la escalera y todas esas cosas, ¿no? Para que no piensen que íbamos a cruzar con la escalera, porque este lugar se reconoce mucho por lo de la caravana migrante del 2016 y 17, que se subieron los migrantes hondureños, salvadoreños y de Guatemala, ¿no? A este muro. Y siempre era, por eso tenemos ya ahorita el barbed wire arriba, ¿no? Este alambre, porque querían prevenir que la gente se subiera. Entonces, estando ahí abajo, había muchísima vigilancia. Siempre llegaba un Border Patrol con su motocicleta y se nos quedaba mirando. Los saludábamos porque no estábamos haciendo nada malo, ¿verdad? Y sí, nunca nos atacaron, nunca nos hicieron nada malo, pero sí era como un poco como raro estar ahí abajo porque teníamos como un cierto privilegio porque estábamos pintando. Pero si era un migrante que quería cruzar por la playa, que sí vimos, ¿no? Vimos personas nadar por esta punta de abajo donde están los pájaros, nadar, cruzar y entregarse a la patrulla fronteriza para pedir asilo, en ese momento que todavía se podía hacer. Y ya, entonces ves todas estas cosas, pero en sí como a mí, Border Patrol, solamente una vez, pero no con este muro, con el mural, me trataron un poco raro, que querían quitarme mi cámara, pero era como, yo puedo hacer lo que quiera en el lado mexicano porque tú no puedes cruzar, ¿verdad? Tipo así. Pero en sí no tengo como quejas fuertes, pero sí, estaban vigilando, pasaba muchísimo helicóptero y durante ese tiempo que estaba grabando para el documental, todo eso lo pude capturar porque creo que era muy importante mostrar qué tan militarizado está este lugar, las cámaras que existen, las patrullas que están ahí, las motos y hasta caballos. Entonces, sí puedes decir como 5 tipos de vigilancia en la frontera, que es muy fuerte también, porque este es un lugar público y no sé, es muy raro este terreno de la frontera. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Muy bien, entonces como les comenté en un correo y como le comenté a Liz, también quisiera tener unos 5 minutos por si alguien quiere hacer algún comentario en inglés, está bien, si alguien quiere hacer alguna pregunta o si alguien quiere decir cualquier comentario en inglés, ahora lo puede hacer antes de terminar con nuestra sesión. So is there any questions, any comments to Liz in English? You can do it. You can do so now. Now is your time to use your English if you prefer. Preguntas, questions, comments. ¿Todo queda claro? Muy bien. Pues bueno, entonces como ya no tenemos más comentarios, vamos a dar por terminada la sesión. Nuevamente yo le agradezco mucho a Liz. Tal vez nos puedes decir un poco cuáles son tus planes a futuro para terminar como pensando en algo positivo del futuro. ¿Nos puedes hablar un poco de qué piensas hacer en estos siguientes meses? Sí, como en relación al proyecto del mural, es seguir trabajando las historias de diferentes narradores con los que estoy en contacto ahorita y espero tal vez en la primavera poder regresar a Tijuana y tener los permisos necesarios con la pandemia encima, ¿no? Para pintar en persona y también instalar las imágenes. Y creo que eso sería lo más importante. Ahorita que estoy trabajando en la disertación, también tengo la idea de trabajar en un libro comunitario en donde las mismas historias pueden leerse, interactuar con ellas con los QR codes. Entonces, un libro para audiencias ya más mayores, pero también un libro de niños, so like a children's book. Son mis metas más tempranas y tengo el documental también que quiero hacer, que lo llevo avanzado, pero con la tesis y todo eso no se puede terminar. Pero sí, muchos proyectos diferentes audiovisuales que creo que es lo que más me gusta a mí. Perfecto. Pues muchas gracias, Liz. Te damos las gracias
las personas de mi clase y las otras personas que están aquí. Muchas gracias por todo. Y a mi clase entonces nos vemos el próximo martes. Que tengan un buen fin de semana. Gracias por estar aquí todos y hasta luego entonces. Chao. Adiós. Gracias. 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 Gracias, Miguel. No, gracias a ti. Ahí luego hablamos. Ok, perfecto. All right. Hasta luego. Bye. Que estés bien.